la grabación. Este material les será entregado a ustedes también al final de este evento. Quiero darle la palabra inicialmente al señor Ricardo Partal Silva, que es nuestro presidente de la Organización Mundial, para que dé unas palabras. Por favor, Ricardo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias también a todos quienes están hoy concurriendo a esta segunda mesa de trabajo que estamos desarrollando desde nuestra Organización Mundial. Quiero brindarle un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas profesionales de hoy, expertos en la materia, a los abogados Taviso Van de Bosch, el abogado Alonso Mayordomo Castilla, a nuestro querido amigo Roberto Hermida, que va a ser el moderador de este panel. Un tema sumamente importante para todos nosotros. En nuestra Organización Mundial estamos muy ocupados. Siempre digo a nuestros directores pre-ocupados en estos temas. No nos preocupamos de la cuestión, empezamos a poner cartas en el asunto. No tratamos las cosas, las hacemos. Después vemos en el camino cómo vamos corrigiendo estos temas. Por eso este panel de hoy son cuestiones trascendentales en el comercio internacional que nos tienen que ocupar en materia de legalidad, algunos temas que no todos los logísticos los conocemos. De hecho, no los conocemos. Siempre llegamos de la mano de los abogados, de los doctores en la materia que lo manejan y lo hacen muy bien. Por eso este panel, por eso este aporte que le hacemos a todos ustedes. Sabemos que hay gente muy interesada, a distintos horarios no nos permiten tener un cúmulo de gente muy importante alrededor de los países que involucran la Organización Mundial, pero como queda grabado, posterior están tomando estos temas. Sé que Universidad Austral de Argentina, Universidad Nacional del Sur en Argentina están conectados y grabando y aprovechando esta instancia. Así que bienvenidos a todos ellos, a todos los que están hoy comunicados con nosotros a través de esta mesa de trabajo, y les deseo el mayor de los éxitos y que aprovechen esta oportunidad con profesionales, insisto, expertos en la materia. Bienvenidos y muchas gracias a nuestros señores panelistas por haber permitido a nuestra Organización Mundial contar con ustedes y su experiencia en ese tema. Muchas gracias, Ricardo, y seguidamente vamos a dar inicio. Le voy a dar la palabra al doctor Roberto Hermida, que se encuentra en la ciudad de Madrid. Él es experto en temas que tienen que ver con todos los asuntos a nivel de arbitraje internacional, y es un abogado argentino español en este momento. Así que sin más, Roberto, te doy la palabra para que inicies ya la sesión de la mesa redonda. Saludos y buenas tardes para ti. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, mi agradecimiento a toda la comisión directiva de la Organización Mundial, a ti, a Héctor Vargas, por esta invitación, por esta iniciativa de introducir un tema que resulta bastante interesante, porque evidentemente toda la problemática legal que rodea al comercio internacional y a todo lo que es el transporte internacional y a la logística, es algo que necesariamente debe ser tratado y considerado. En este caso, bueno, nos hemos propuesto como objetivo de este evento es repasar y analizar los crecientes desafíos y amenazas que se presentan en el comercio internacional a partir de las nuevas políticas que se han sido establecidas en materia de aranceles, en materia de sanciones a los países, y además tratar un tema que es realmente de mucho interés, que es el tratamiento de la resolución de controversias a nivel internacional, sobre todo cuando hay involucrados cuestiones de transporte. En este caso, bueno, yo cuando tú me hiciste la invitación, Héctor, yo te dije, bueno, tenemos que convocar a gente experta en este tema, y bueno, se me ocurrió como en primer término pensar en la gente de Conway, que es un despacho de Rotterdam con muchísima experiencia en los temas relacionados con el comercio internacional, con el transporte, en todos los sentidos.
un despacho realmente con mucha conocimiento de este tema y que, bueno, y también a Alonso Mayordomo, que es quien dirige la oficina de Madrid de Conway. A ellos los conozco desde hace tiempo y sé de su experiencia y de su conocimiento, y creo que va a ser una buena revisión de estos temas. Yo les quiero hablar un poco quién es Taviso. Taviso Van den Bosch es uno de los socios fundadores de Conway. Su carrera se ha centrado siempre en litigios internacionales y complejos y en arbitrajes, tanto nacionales como internacionales, y tanto en el sector de la construcción, offshore, el sector comercial. Se ha visto involucrado en asuntos, asuntos de construcción, de plantas industriales, proyectos de recuperación de tierras, y así como una enorme cantidad de disputas comerciales. Y también en los temas que se relacionan con las sanciones internacionales y cuáles son los remedios que hay que implementar cuando ocurren estos problemas. Después, bueno, tiene mucha experiencia en materia de litigios societarios, que se resuelven por vía tanto jurídica como arbitral. En el caso de Alonso, bueno, lo conozco muy de cerca porque hemos tenido oportunidad de trabajar en el mismo despacho por varios años, y es una persona muy joven con muchísima experiencia en temas de arbitraje internacional, y ha trabajado en cuestiones de ADR en despacho, y además tienes una experiencia muy interesante en Asia porque ha hecho su práctica profesional en países como en Malasia, en Indonesia. Y bueno, con sus pocos años de experiencia todavía, creo que tiene sobrados conocimientos como para que nos pueda hacer un buen aporte en este evento. Yo quisiera manejarme de una manera muy de mesa redonda en esto, y que hagamos una especie de intercambio de ideas y de conceptos para que yo les pregunto a ustedes y ustedes me den su punto de vista. Y comenzaríamos con uno de los primeros temas que han sido motivo de esta convocatoria, que es hablar un poquito del tema de los aranceles, esta famosa novedad que nos ha traído últimamente el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, en principio, una pregunta que incluye varias preguntas, que sería, bueno, ¿qué son los aranceles? ¿Qué incluyen? Y si esta subida repentina del precio de un producto a raíz de los aranceles tiene alguna consecuencia legal o contractual, y cómo se puede lidiar contra esto en el día a día de la operación logística y marítima. Taviso. Gracias, gracias Roberto. Gracias por la introducción, y también las gracias a Héctor por la invitación y para poder participar en este evento. Con respecto a tu pregunta, Roberto, los aranceles, ¿qué son? En pocas palabras, es como un impuesto que se paga en el momento que se importa un cierto producto. Y es un impuesto, como una tarifa, ¿no? Que se impone bien como hemos visto en los últimos días, las últimas semanas, como una medida política, pero también económica, para realizar ciertos resultados. Si esos resultados verdaderamente se realizan por esta medida, eso es difícil para decir, y a eso podemos hablar un poco más durante esta reunión. Yo te diría entonces, ¿cuál te parece que es la consecuencia legal que implica para los operadores esta imposición de estos aranceles? El arancel en sí es una tarifa que se cobra al importador. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, la compañía logística que organiza el transporte en sí no le cobran el arancel, es el importador. Y es ¿cómo se puede decir? Es un coste que de una u otra forma tiene que ser recuperado o cobrado por alguien.
Por ejemplo, el importador que tiene algunos productos en camino y se ve de repente confrontado con un arancel, tendrá que llevar los costes él mismo o tener una posibilidad o buscar una posibilidad de poder cobrarlos, por ejemplo, a su cliente. ¿Qué solución busca el importador? Va a depender de, por un lado, su propio negocio, ¿no? Si quiere subir el precio o no. Por otro lado, también pienso que podría ser una buena idea de protegerse o tener por lo menos una estructura contractual o una cláusula contractual en, por ejemplo, condiciones generales o en el contrato que permita al importador para poder pasar o cobrar esos costes, estas tarifas a su cliente. O sea, esto puede llegar a generar una diferencia, un conflicto, una controversia. Sí, eso puede pasar. Por ejemplo, el importador que no tiene esto bien arreglado de una forma adecuada, se puede ver con costes inesperados que su cliente probablemente no quiera compensar. Entonces ahí puede haber una discusión. Esa discusión que puede generar en un conflicto, en una controversia que deba ser resuelta en alguna instancia. Y para eso es importante contar con una vía alternativa, como puede ser el arbitraje, ¿no es cierto? Pero tiene que haber una cláusula contenida en ese contrato. Bueno, yo creo que sobre aranceles, como tú dijiste, que es una cuestión de política y económica, digamos, de un impuesto adicional que se pone con algún sentido político, como ha sido últimamente, como hemos visto. Evidentemente esto puede representar, sobre todo en los asuntos que están en curso, digamos, en movimiento, que los haya sorprendido esta medida. Ya una vez que se generen nuevos acuerdos, nuevas compraventas, obviamente el tema aranceles va a estar incluido dentro del precio, dentro de las condiciones. Yo creo que hay mucho para hablar sobre aranceles, quizás en tema más económico que legal. Yo quisiera entonces pasar a un segundo tema que fue siempre la preocupación de todo el mundo, digamos, de transporte internacional, que es la cuestión relacionada con las sanciones internacionales que se establecen a los países y que afectan, digamos, el comercio internacional en distintos puntos, sobre todo las sanciones hacia Rusia, hacia Irán, hacia Venezuela, a Cuba. ¿Cuál es la causa de la imposición de las sanciones? Ya sabemos, son causas evidentemente políticas, pero en el caso de la Unión Europea, ¿qué exige la Unión Europea a las empresas con respecto a las sanciones que han sido impuestas? ¿Cuál es la obligación que deben cumplir las empresas que operan en estos mercados? Sí. Creo que sería bueno para dar un poco de introducción a las sanciones que existen en Europa, o que Europa ha impuesto a países, porque el régimen de sanciones no es igual. Hay diferentes tipos de sanciones a distintos países. Lo que podría recomendar para las compañías, ¿no? Las personas que hacen negocio con países o negocios internacionales, hay una página web de la Unión Europea que se llama Sanctions Map, así mapa de sanciones, que tiene una lista y un mapa del mundo y una lista de todos los países y las organizaciones que están sancionadas, y menciona también qué tipo de sanciones son. ¿Son solo sanciones contra terrorismo o otro tipo de sanción, o sanciones muy amplias como ahora, por ejemplo, se ve contra Rusia? Y quizás si queremos ver un ejemplo bueno de qué tipo de sanciones existen y qué tipo de modos de sanciones existen, el ejemplo de las sanciones contra Rusia puede ser un buen ejemplo, porque ahí se ve todo tipo de sanción
algunas sanciones que van muy lejos y tienen unos efectos muy, ¿cómo se llama? Masivos, y otras sanciones que son un poco más limitadas. Entonces, hablando sobre los efectos, creo que el primer aspecto que deberíamos tocar es el aspecto a quién aplican estas sanciones. Y las sanciones europeas contra, por ejemplo, Rusia, ahí se ve que se aplican dentro de la Unión Europea, así que no hay una jurisdicción que va más allá, pero también se aplican a las personas que son ciudadanos o compañías que son establecidas en Europa, y también son aplicables a las personas o las compañías que hacen negocios por medio de Europa. Entonces eso puede ser también relevante para una compañía establecida en Latinoamérica o en África o cualquier otro lugar fuera de Europa, pero que está haciendo negocios con Europa o por medio de Europa. Estas sanciones también pueden aplicar a esas compañías. No te escuché la última parte porque quería enganchar la pregunta con, o sea, esto aplica para cualquier operador, esté donde esté, siempre que pase por Europa. Exacto. Y dime, ¿cómo puede una empresa tomar recaudos o hacer un due diligence o una revisión para controlar estos riesgos, como puede ser el origen del producto, a quién va dirigido, quiénes son los intermediarios? ¿Cuáles son las medidas? Una forma práctica para hacer esto es, por ejemplo, pedir declaraciones de ciertos productos, y se sabe, o mejor dicho, las regulaciones europeas tienen listas de productos que están sancionados. Esas listas están en anexos a las regulaciones y se pueden encontrar fácilmente en la página de la Unión Europea. Y si alguien hace negocios en un tipo de producto, por ejemplo en madera o en cemento o en acero, para tener un poco más de seguridad de que uno no sea, ¿cómo se llama?, multado o afectado por las sanciones, es recomendable, por ejemplo, pedirle a la compañía que vende sus productos que dé una declaración que el producto no tiene su origen en, por ejemplo, Rusia o Bielorrusia o la Ucrania. Y de esa forma uno se puede asegurar de una parte que, o por lo menos tiene una cierta seguridad que el producto esté, ¿cómo se llama?, con su declaración de otro origen. Igualmente, lo que veo en la práctica es que compañías hacen mucho due diligence, así que hacen mucha investigación en la cadena del producto. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo puedo dar el madera, hay una exigencia también europea, pero una exigencia de, por ejemplo, tener todo un dossier de todas las etapas en la cadena, desde el momento de producción hasta el momento de compra por la compañía de que se trata, de tener todo bien documentado. Y de esa forma uno se puede asegurar de que también el producto, con todos sus certificados, ¿no?, de origen, en el caso de madera también una copia de la concesión donde creció el árbol. De esa forma también uno se puede asegurar de que está haciendo negocios con productos no sancionados. Y este due diligence que corresponde que haga el vendedor, el comprador, digamos, lo pone en mejores condiciones en el caso de que haya un problema, de que haya una Exacto. denuncia.
exacto. Sí. Porque estas sanciones tengo entendido que son económicas, pero algunas incluso pueden ser penales. Es decir, Exacto, la sí. forma de explicarnos esto, si la forma de defenderse es haber hecho bien los deberes de due diligence y tener elementos para demostrar luego de que si sucedió algo no es porque yo no lo previne o no lo estuve considerando, algo así, ¿no es cierto? Sí, es correcto, es correcto. Eso ayuda, no es una garantía, pero ayuda para protegerse contra la situación que pudiese ocurrir que eh, estás tratando con un producto que es sancionado. Dime, esto generalmente se genera por denuncias o por investigaciones de oficio que hacen los estados, porque también está en las denuncias que se generan a través de la OFAC de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que Sí, correcto. tienen. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bien, el momento clave en muchas de estas situaciones es el momento de importación del producto. Entonces eso quiere decir que una vez que el importador, que el producto entró al mercado europeo, ya se puede negociar libremente. Entonces la responsabilidad cae primeramente en el importador, o en caso de que se trata de productos sancionados para que se prohíben exportar a Rusia, en este ejemplo, es el exportador. Y una vez que se descubre una situación donde hay productos sancionados, lo que sucede es que las autoridades embargan el producto, investigan el producto, y si la conclusión es que verdaderamente es un producto sancionado, será destruido. Al importador le pueden caer sanciones, pero eso va a depender también de qué conocimiento tiene y qué esfuerzos hizo para poder mostrar o para poder evitar esta situación. Porque a veces el importador no tiene culpa en lo que sucede, y en esos casos es importante tener la documentación en orden. Con respecto a la OFAC, con la OFAC, yo no trato mucho con la OFAC, sé que también tiene sus sanciones, sus reglamentos bastante estrictos, pero es un tema con que no tratamos mucho en Europa. Dime, ¿y todos estos efectos relacionados con las sanciones puede afectar de alguna manera al transportista? Sí, puede tener efectos. Por ejemplo, un transportista que tiene un buque con productos que son sancionados, tiene el riesgo que se impone un embargo y que no puede salir de un puerto europeo, por ejemplo, hasta el momento que se solucionó el problema. Entonces puede tener efectos al transportista, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cómo se trabaja eso? El embargo hay que defenderlo y hay que sustanciarlo, pero lleva su tiempo. Bien, sí, lleva su tiempo, pero también a veces las autoridades cooperan, porque un buque embargado en un puerto ocupa espacio. Entonces, de lo que se trata en ese momento es tratar de buscar una solución junto con las autoridades aduaneras para, por ejemplo, poder sacar el producto del buque para que pueda continuar, y dejar los productos embargados en el puerto, en un almacén o algo similar. Y seguramente en Rotterdam deben tener bastante movimiento en este tema, ¿no es cierto? En el comienzo, en los primeros meses de las sanciones en 2022, sí, también había mucho lío con encontrar suficiente espacio de almacén. La razón era que
nadie sabía bien cómo tratar con este tema. Y también porque habían ciertas reglas que decían que el producto ruso que ya estaba en el puerto no estaba sancionado, solo lo que llegaba nuevo. Entonces ahí había muchas preguntas cómo tratar con el tema. Pero las autoridades son prácticas y ocupar espacio en un puerto es algo que prefieren evitar si se puede. Ok, perfecto. Entonces, digamos, la conclusión, el comentario sería que respecto al tema sanciones, lo que hay que tratar de hacer por parte de los transportistas, por parte de los exportadores, los importadores y los operadores del comercio internacional es establecer mecanismos de compliance o de due diligence Exacto. que le Sí. permitan estar en la mejor situación posible en el caso de que haya un problema. En realidad, por la experiencia que yo he tenido en temas relacionados con compliance, digamos, hay determinados códigos de procedimiento, manuales de procedimiento que hay que tratar de cumplirlos, se cumplen a veces o se tratan de cumplir, y eso pone en mejor situación a los responsables de las empresas frente a un posible digamos, a un posible proceso de esta naturaleza. Yo quisiera, ahora, no sé si querés hacer algún otro comentario sobre este tema de sanciones, si no pasaríamos a otro de los temas que tenemos en carpeta. ¿Tenés algún otro comentario? ¿Y tú, Alonso? A ver, sí. Yo, si acaso, y por hacerlo así dinámico, si os parece bien, sobre aranceles. Y de nuevo, te aviso, conoce mejor que yo el tema, pero creo que incluso los aranceles que ahora están de moda pueden dar lugar a estrategias de empresa a largo plazo. Por ejemplo, si determinado arancel, dependiendo del origen, de determinado producto, dependiendo de su origen, tiene un arancel, ¿qué tal si deslocalizas ese producto y lo ensamblas, lo creas, lo manufacturas en otra jurisdicción, en otro país? Sigue habiendo de fondo, ¿no? Seguramente a nivel corporativo, la misma empresa la que está detrás de ese producto, pero ya no lo hace en el país A, sino en el país B. Y es el mismo producto, al fin y al cabo. Entonces, Exacto. esta circunstancia, y si quieres desarrollarlo mejor, te aviso, adelante. Sí. No, tienes razón. Eso es una de las consecuencias de los aranceles, que compañías que están establecidas en un cierto país, por ejemplo la China, deciden llevar su producción a otro país, que puede ser Vietnam o Indonesia, y ahí en ese país producir el producto o quizás finalizar el producto, y con eso puedes cambiar el origen del producto y evitar ciertos aranceles, o quizás si también hay aranceles contra ese país, tener aranceles más livianos que los originalmente impuestos. Ok, el viejo dicho de echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Se puede hacer una vueltita para eso, pero, y obviamente no elegir algún país que tenga sanciones. Sí, no, exacto. Sí. Como decía, bueno, el tema de aranceles. Roberto, ¿Cómo? Sí, si puedo añadir, Roberto, solo un caso práctico Sí. que nos ha ocurrido y que creo que tú viviste conmigo, que realmente después llega a dar lugar a una disputa. El tema arancelario que tuvo que ver con un país latinoamericano en el que se imponen una serie de aranceles o tasas adicionales para cuando un producto de vital importancia para ese país, una commodity y básicamente relacionada con la comida, pues fuera a ser exportada. Como hay ausencia de la misma, si se exporta hay que pagar el doble, ponerlo rápido. Esto que provoca que, en nuestro caso, el cliente no pudo sacar en este supuesto el maíz que tenía acordado de sacar de este país, porque tenía que pagar básicamente mucho, mucho más por sacarlo. Y eso, con respecto a su comprador, le generó un problema contractual. Y son circunstancias que ocurren en el día a día, porque si
Si este repentino arancel acontece, ¿quién se encarga de pagarlo? ¿Con qué costos? Es decir, ¿hasta qué punto se puede lidiar con esta circunstancia? Lo dejo puesto porque son casos que ocurren en el día a día Perfecto, y sí. creo que somos Recuerdo, conocedores. excelente el ejemplo, me acuerdo de ese caso que fue bastante complejo cuando estábamos en el despacho. Sí. Incluso es ahí, yo creo que vamos en los apuntes que yo tenía más o menos, Sí. vamos a hablar después un poco, quizás más al final, sobre los aspectos relacionados sobre la Convención de Viena y todo el tema de cómo es el impacto del comercio internacional. Pero yo quisiera, antes que nada, y como ya vimos las posibles controversias que se pueden dar, que nos hables un poco, Alonso, Daviso, sobre cómo es el sistema de resolución de controversias a nivel internacional en todos estos temas. Que nos hagas una pequeña introducción y cuáles son los efectos positivos que tiene este sistema. Pues procedo y te aviso si tienes algo que añadir, por favor, me cortas e interviene. En primer lugar, antes de empezar, aprovecho para dar las gracias tanto a Héctor Vargas como a Ricardo Partal por la oportunidad de permitirnos participar en la plataforma que constituye la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas, que nos ha recibido de buen gusto para hablar de estos temas con una óptica, ¿no?, jurídica. Y desde luego, Roberto, gracias a ti por ser el promotor y mover esta iniciativa adelante para podernos sentar y dialogar de esta forma sobre esta temática. Con respecto al, como digo yo, ideas de mundo globalizado, resolución de conflictos y etcétera, etcétera, cuando se nos dan controversias en un espectro internacional que es lo más resolutivo, nunca mejor dicho. Opinión personal y que cada vez más compañeros abrazan, el arbitraje. Y el arbitraje es una de estas soluciones que ya miramos y con las que lidiamos de tú a tú en el día a día y que va más, no lo digo yo, lo dicen las diferentes estadísticas de multitud de instituciones arbitrales que te comentan cuántos casos han ido administrando y demás, pero por ponerlo rápido y de la forma menos jurídica y aburrida posible, el arbitraje es un medio en el que las partes acuerdan que un tercero, en este caso el árbitro, que normalmente es un experto independiente en una materia en específico, pues resuelva una controversia. Es decir, A y B tienen un problema con respecto a su contrato y como han pactado ir al arbitraje, C, que es el árbitro o el tribunal arbitral, que puede ser 1 o 3 personas normalmente, van a dilucidar esa disputa. Esa es la jugada. Y hace un símil a lo que viene siendo la corte, el juzgado doméstico, que tú te sientas con tu contraparte, expones el caso y un juez resuelve. En este caso nos olvidamos de la figura del juzgado, pero aquí se abraza la sede arbitral. Es un paralelismo, ¿vale? Pero en el ámbito privado. ¿Y por qué digo que es un medio muy válido para la resolución de controversias, sobre todo a nivel internacional? Porque tiene un anclaje jurídico muy importante. Tiene muchísima seguridad jurídica, que esta se basa en dos grandes pilares. Lo que viene siendo la Convención de Nueva York, que es una convención para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales, la cual, bueno, ha sido firmada por 172 estados, lo que incluye 169 de los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, es decir, globalmente aceptadas, salvo excepciones, y eso te provoca que si tienes un laudo que viene de una de estas jurisdicciones, y lo pongo de forma simple por aquí, para entendernos, después lo puedes ejecutar en uno de esos otros estados, de esos otros 173 estados, que también se acogieron a esta convención. Esto, desde un punto de vista jurídico, es muy importante. Entonces, si nos deja ese ensamblaje claro, nos permite después resolver nuestro problema. Coger el laudo y ejecutarlo en uno u otro sitio, sin necesidad de tener que ir al juzgado local y a escuchar al juez local a ver qué tiene que decir, que muchas veces eso provoca pavor, ¿no? Pensar, oye, estoy contratando con otra empresa de otro país y quieren que yo vaya al juzgado de ese otro país en caso de que haya un problema, a que se resuelva mi disputa. Pues se evita, ¿no, Roberto? Se evita y se pone un punto, pues, imparcial, por decirlo así, independiente y en el centro.
que el del arbitraje. Y a la par, pues bueno, porque esto del arbitraje ha sido moldeado a lo largo de los años por diferentes jurisdicciones y demás, y quedaba de base lo que viene siendo la ley modelo UNCITRAL, que de nuevo viene de Naciones Unidas. Se hace una ley modelo de arbitraje de Naciones Unidas y esa después muchos estados, pues la copia y pega, por decirlo así. Después hay estados que no se basan en esta ley modelo, tienen la suya propia, pero como vemos hay dos grandes aspectos jurídicos que permiten dar mucha seguridad, que esto es muy importante, a los mecanismos de arbitraje, y en la actualidad yo considero que está totalmente implementado y se puede resolver e ir a arbitraje para resolver disputas. Dime, te hago una pregunta práctica. Las partes, cómo llegan a pactar ese arbitraje? ¿En el contrato? Vale. ¿Cómo dan su conformidad? Sí, sí. Bueno, dependiendo qué jurisdicción aplicar, ¿no? Se puede hacer la formalidad, si por escrito o oral, normalmente es por escrito, en un contrato, y normalmente solemos verlo en los contratos al final del contrato, que suele ser la cláusula de resolución de controversia o de ley aplicable, y ahí se mete. Cuando ya llegamos a esta parte del contrato, normalmente las partes están cansadas. Han estado negociando todo lo anterior que tiene que ver con los plazos de entrega, el precio, calidades, garantías. Entonces, al final ya firmamos lo que sea y decimos, oye, aquí rápido y no nos importa. Y eso suele ser un error, porque después se firman y acuerdan cosas que cuando viene la disputa, pues son un tiro en el pie. Un tiro en el pie en el sentido de que lo mismo se acarrean más costes para las partes, se toma más tiempo para las partes. Hay dificultades en entender e interpretar lo que se ha pactado. Porque eso ocurre. Y si eso ocurre, son más recursos que tienen que gastarse. Entonces, a nivel de cómo y cuándo se pacta el arbitraje, porque esto es importante tenerlo claro, se va a arbitraje si las partes lo acuerdan. El arbitraje se basa en el consentimiento de las partes. Si no hay acuerdo para ir a arbitraje, no se va a arbitraje. Por defecto, nos iríamos a los tribunales de uno u otro sitio. Los tribunales, me refiero, cortes, juzgados nacionales. Y entonces, es importante reflejarlo en el contrato, dentro del contrato, y exponer dónde ir. Si quiere, Roberto, tengo los típicos comentarios, ¿no? ¿Qué debería incluir una cláusula de arbitraje? Pues lo básico es referencia a la institución que podría administrar la disputa, el lugar del arbitraje, que es la sede, que es donde se va a sentar la disputa, de cara a que si es una sede que esté dentro de estos estados que han firmado la Convención de Nueva York, pues mucho mejor, porque vas a poder después ejecutar tu laudo en otro de estos estados. El idioma en el que se desarrolla el arbitraje, esto es importante, porque lo mismo somos todos hispanoparlantes y de repente se elige el inglés. ¿Qué acarrea esto? Más costes si hay una disputa. Más costes si hay una disputa, tal cual como eso. La ley aplicable, para dilucidar, ¿no? Cómo resolver la disputa. Y si hay muchas dudas y somos y ahí empieza la empresa o el negocio a crecer y hay un inicio de comercio internacional, ¿no? O incluso nacional, y no se sabe por dónde tirar, yo siempre recomiendo que se eche un vistazo a las cláusulas modelo que diferentes instituciones ofertan. Y eso en Google nos vamos ahora y ponemos en inglés Model Clause, por ejemplo, de la ICC, que es la Cámara Internacional de Comercio, que tiene su corte de arbitraje. O cláusula modelo de CIAMCIAR, que es una institución radicada aquí en Madrid con una perspectiva hispano parlante, también abrazando Latinoamérica. Pues son opciones que viéndolas te van a decir y reflejar todos estos pequeños puntos, idioma, número de árbitros, etcétera, que se debe recoger. Y con una de esas circunstancias, ya saben las partes que si hay algún problema, se irán al arbitraje y si lo hay, ¿cómo? ¿Vale? Y eso creo que es importante, Roberto. Pero también esa cláusula arbitral, ese compromiso arbitral tiene que ser revisado por un experto por ahí que sepa, porque las cláusulas modelos son como el traje de confección, o sea, después hay que hacerle ajustes, ¿no es cierto? O sea, es importante que esa cláusula, ese compromiso arbitral sea revisado por un experto y evitar que esa cláusula
mal redactada o redactada a la ligera se convierta en lo que se denomina comúnmente la cláusula patológica, que te está introduciendo un problema antes de que exista el problema. Y cuando se produce la controversia, aparece la patología. Pero bueno, es un tema que da para otras charlas. Sí, por poner un Sí. ejemplo práctico muy rápido, como tú dices, que tienes toda la razón. No es lo mismo a nivel de contrato, un acuerdo de una compra-venta puntual de un producto, que un suministro durante 2 años de otra cosa, que un contrato de construcción, ¿no? De una infraestructura portuaria. Fijaos, son contratos, pero cada uno el alcance que tiene. Si esta cláusula se hace ad hoc, seguro que va a dar beneficios a cada uno de esos contratos. Taviso, ¿algún comentario sobre la resolución de controversias de tu óptica como árbitro y abogado en arbitrajes? Y quizás un punto para añadir, y eso es con respecto a los embargos, porque existe la posibilidad en algunas jurisdicciones para embargar propiedades o embargar cuentas bancarias con un freezing order o algo similar. Y de esa forma, al comienzo de una disputa, tener ya de una u otra forma asegurado que una vez que después de 6 meses o después de 1 año o 2 años tengamos el laudo o la decisión para ejecutar, que haya también algo contra que se pueda ejecutar. Eso es importante porque si no, a veces se ve que una parte está en litigio o en un arbitraje, al final gana, tiene su laudo y no encuentra ninguna posibilidad de poder ejecutarlo. Entonces esos 2 años fueron años lamentablemente con mucho esfuerzo, pero sin resultado. Y eso es el resultado que queremos obtener una vez que tenemos el laudo, poder ejecutarlo. Podría dar el ejemplo de, por ejemplo, mi país, Holanda. En Holanda, pedir y embargar ¿cómo se llama? Bienes o cuentas bancarias es relativamente fácil. Es un procedimiento ex parte, es rápido, se puede obtener un embargo dentro de un día. Básicamente en la mañana, por ejemplo, a las 10 se pide el embargo, a las 4 de la tarde ya puedes obtener el permiso de la Corte sin que la otra parte haya tenido posibilidad de dar su opinión. Ya puedes tener la decisión de la Corte y el próximo día ya puedes embargar los bienes. Eso sucede, se puede hacer bastante rápido. La otra parte, una vez que el embargo está impuesto, la otra parte tiene la posibilidad de protestar, pero las posibilidades de levantar el embargo son limitados. O tienes que demostrar que no existe la demanda, o tienes que ofrecer suficiente seguridad, que generalmente es, por ejemplo, una garantía de un banco por toda la cantidad embargada. Esto es importante entonces al momento de elegir un reglamento arbitral, una organización administradora de arbitraje, porque hay muchas de ellas que tienen esto, los árbitros de emergencia, los árbitros que actúan en medidas cautelares. Entonces, todas estas medidas se pueden obtener en un arbitraje. Eso es lo que quise decir. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, el embargo de bienes, eso es difícil obtener en un arbitraje. Y también no tan eficiente como, por ejemplo, ir a las cortes, porque en las cortes se obtiene en un día, y es una medida que se puede pedir en apoyo al procedimiento arbitral. Entonces, claro, el uno no excluye el otro. Perfecto. Entonces, es una medida que se puede pedir inaudita parte por una de las partes y después hacerla valer en un arbitraje. O sea, ya entras en el arbitraje con una medida cautelar trabada. Me parece interesante, pero de todas maneras es muy importante tener en cuenta el reglamento, porque últimamente los reglamentos de arbitraje, las organizaciones, partiendo por una de las principales, que es la ICC, la Cámara de Comercio Internacional, que ha ayornado muchísimo su mecanismo de arbitraje a todas estas novedades. Incluso
se le introdujeron muchos mecanismos para trabajar en forma telemática y en forma rápida, todo lo que acelere estos procedimientos, porque como lo agrego yo como una de las ventajas del arbitraje es la celeridad, ¿no es cierto? O sea, y la flexibilidad de las normas permite que un procedimiento que en un juzgado ordinario puede llegar a tardar 5 años, un arbitraje puede ser resuelto en muchísimo menos tiempo porque las partes acuerdan el tipo de procedimiento que se realiza. Hay muchísimo para hablar sobre arbitraje. Nosotros queríamos en esta mesa introducir el tema, supongo que va a dar para... Y en materia de comercio internacional y de transporte, son cada vez más la posibilidad de que el arbitraje sea tratado como un mecanismo de resolución de controversias rápido. Sabemos que la principal corte que ha actuado en esto y que ha ganado mucho terreno es la Corte de Arbitration Corte de Arbitraje de Londres, ¿no es cierto? Es una de las más importantes, pero hay otras también que tratan estos temas. No sé si estoy en lo correcto, o sea, es así, ¿no es cierto? Sí, correcto. Sí. Hay varios institutos y bien, para poder elegir el mejor instituto, bien, yo creo que si es un instituto que tiene un buen reglamento y una buena reputación, creo que con eso ya tienes ese elemento para la cláusula arbitral que se necesita. No creo que hay mucha diferencia entre el ICC en la Cámara de Comercio Internacional o, por ejemplo, el London Court of Arbitration. Mucho va a depender más de las otras, partes de la cláusula, ¿no? Por ejemplo, el árbitro, quién va a ser el árbitro, quiénes van a ser los árbitros. Eso va a tener un mayor impacto al procedimiento. Bueno, teniendo en cuenta que ya llevamos gran parte o sea, hemos sido muy ambiciosos en los temas que quisimos abarcar, ¿no es cierto? Pero me gustaría que nos comenten un poco algo relacionado con los aspectos vinculados con la Convención de Viena, la CISG, y también algo vinculado con los acuerdos comerciales internacionales. Estos dos temas, por lo menos tratarlos un poquito. Efectivamente, Roberto. Expongo de nuevo de forma genérica lo que es esta convención, que tú bien has leído. Las siglas CISG corresponden en inglés a Convention on Contracts for the International Sale of Goods, y en español sería la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. De forma más escueta, lo llamamos comúnmente Convención de Viena. ¿Por qué de Viena? Porque en el 1980 allí se firma. Esta convención, que de nuevo es importante, fue desarrollada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entonces, de nuevo, viene de un cuerpo bastante fiable, aporta mucha seguridad y ha sido nuevamente firmada por muchos países. Y esto va de la mano con el comercio internacional. ¿Por qué? Porque lidia básicamente con un aspecto básico del comercio internacional, la compraventa de mercaderías. ¿Qué son las mercaderías? En inglés se llama goods, en español traducimos como mercadería, pues, de nuevo, de forma genérica, compraventa de bienes muebles. Commodities, diferentes tipos de productos, entre commodities, madera, maíz. Entonces, esto va por ahí. En otro orden de cosas, ¿qué tiene esta convención? Pues esta convención tiene 101 artículos, se divide en 4 partes y ahí finaliza con una serie de notas explicatorias. Y nos interesa, sobre todo, los 101 artículos y esas 4 partes que hablan de obligaciones del comprador, obligaciones del vendedor, cómo se formaliza un contrato, se habla de precio, se habla de diferentes circunstancias. ¿Y esto por qué? ¿Por qué, Roberto, nos es tan importante? Porque muchas veces ni se conoce, ni las partes que han firmado un contrato saben que estaban bajo el paraguas del
del CISG, y viene a raíz de lo siguiente. Si el Estado en el que estás radicado firmó esa convención te aplica, lo ponemos rápido, ¿no? En el pastel. Y si son 97 estados los que han adoptado la convención, oye, son muchos, ¿eh? ¿Qué países son firmantes? Pues básicamente los que mayormente manejan el comercio internacional, a excepción de, por ejemplo, Reino Unido o la India, no son firmantes. De hecho, a nivel geográfico, diría que África en su mayoría y el sur de Asia, incluido el sudeste asiático, a excepción de Singapur, todos esos países no son firmantes. Singapur sí lo es firmante. Todo lo demás sí es firmante. Estados Unidos, China, Rusia, Europa en general, Latinoamérica, Costa Rica, Argentina, Chile, México. Hablo de memoria ahora mismo. Pero ¿qué ocurre? Que aunque está firmando un contrato una parte española y una parte argentina, y ponen que después la ley aplicable, pues, oye, es la española, creyendo uno que barre para casa, ¿no? Porque es ley española aplicable. De primeras, y de nuevo hay excepciones y diferentes escenarios, pero de primeras, y si nos vamos al artículo 1 de la convención, nos dice que esta convención aplica si las partes contratantes son de diferentes países y los países son firmantes de la convención. Eso hay que tenerlo en mente, porque a nivel estratégico puede solventar problemas en la negociación y contrato, y a nivel de discutir qué puede aplicar, qué no, que es un incumplimiento de contrato con respecto a qué, pues si sabemos que el CISG aplica, nos olvidamos de discutir esto en demasía. Entonces consideramos que es muy importante, especialmente para el transporte, el comercio internacional, los productos que se venden de un país y otro, el día a día, básicamente, en el globo terráqueo, porque sin saberlo en muchas ocasiones esta convención aplica a las partes y un estudio de la misma de forma preliminar viene siempre bien para saber cuáles son las causas que podían dar lugar a una controversia en un contrato y cómo estas causas son analizadas o expuestas por esta convención. Y se puede renunciar a no participar de la comisión, las partes pueden. Se podría, Roberto, se podría. Tú me dices a mí, ¿qué ventajoso o no? Pues, Bruno, si me permite, lo paso en un segundo al final, cuando estemos en el Q&A, lo vuelvo a leer. Perdón, que he visto una pregunta en directo ahora mismo, pero vaya, que si ponemos en internet, en Google, CISG PDF, te tiene que aparecer en la primera y ahí se ve. Pero bueno, si no, después lo paso. ¿Qué sí se puede excluir? Perdón, Roberto, vuelvo a tu pregunta. Se puede excluir, ahora es una cuestión estratégica eso ya. El decidir si es interesante excluirlo o no. ¿Y el por qué? Porque, de nuevo, excluirlo requiere que de forma expresa se pacte en el contrato y lo mismo la otra parte no quiere excluirlo. Es una circunstancia que habrá que analizar en un escenario de caso por caso y atendiendo a lo que se está contratando. Hay veces que esto, aunque está con una parte, digamos, chilena y portuguesa, no va a ser de aplicación el CISG si el alcance de esta convención no es el tema del acuerdo. Si es otra cosa que tiene que ver con un aspecto de construcción, con temas marítimos, que no tiene nada que ver con la compraventa de bienes muebles, en ese sentido no habrá aplicación de ningún modo porque no es la materia en concreto. Como somos respetuosos del tiempo, me gustaría, ya que hemos introducido tantos temas, a las personas que están participando, si tienen alguna pregunta que pueden hacer en forma directa, abriendo el audio del video y si no, a través del chat, pero se puede hacer en forma directa a través del video. Si hay alguna pregunta o alguna... Acá hay una mención hecha, bueno, ya pusiste, Alonso, el link relacionado con la Convención de Viena. Perfecto, sí, es importante conocerla. ¿Hay alguna pregunta que tengamos de los participantes? Yo quería hacer un comentario inicial a este tema. Vamos a ver, normalmente en las relaciones del comercio internacional, y eso sucede mucho
en nuestros países de Latinoamérica. Nos interesa vender. Vamos a ver, nos interesa vender. Estamos urgidos de vender y queremos salir rápidamente a enfrentarnos al comercio internacional y muchas veces dejamos de lado lo que mencionaron ustedes y esos son temas que la Organización Mundial ha venido trabajando en todo lo que significa la gestión de riesgo en los procesos del comercio internacional, de la cadena de suministro, etcétera. Y bien lo mencionaste, Roberto, y lo mencionaron ustedes, Taviso y Alonso, que muchas veces dejamos esa cláusula en la parte última del contrato. Cuando hablamos de los problemas de diferencia o de solución de conflictos, es la cláusula que más dejamos de lado mientras nos enfocamos más bien en todo lo que significa las condiciones de la compraventa de la transacción internacional que estamos haciendo. Yo creo que esto es un tema muy importante que afecta a nuestros exportadores, al comercio internacional, a los operadores de logística muchas veces en no poner cuidado a situaciones de este tipo de contratos que muchas veces nos estamos, como mencionó Alonso, nos podríamos estar poniendo una bala nosotros mismos en nuestro pie al no tener conocimientos en materia legal de aspectos que pudieran en un momento afectarnos en nuestras condiciones. Y aquí voy a poner un ejemplo. Latinoamérica se ve muy afectada con la contaminación de su carga, por ejemplo, con destino a Europa, y Taviso lo sabe muy bien porque mucha de esta carga de Latinoamérica entra a los puertos de Holanda, de los Países Bajos, de Rotterdam, etcétera. Con relación al tema de que yo soy un exportador, saco mi carga y no sé en qué momento esa carga fue contaminada y llegó a Europa contaminada y me va a generar un problema tanto a mí como exportador como al importador que desconoce en qué momento fue contaminada esa carga y vienen los procesos de solución de conflictos que eso es muy delicado. Entonces yo lo que quería mencionar tal vez es enfocar un poco el tema de la importancia que implica en la gestión de riesgo de las operaciones de comercio internacional, el tema de la parte contractual para estos aspectos y como punto que acaba de poner el caso de mercancías de este flagelo que tenemos en la América Latina, de la contaminación de nuestras exportaciones. No sé qué pudieran aportar a Alonso y Taviso al respecto. Yo creo que tienes razón que en este tipo de situaciones las disputas pueden volverse bastante complicadas, porque como hay varias partes que han participado en el transporte, hay el vendedor, hay el comprador, el importador, el transportista. A veces no solo hay un transportista, pero hay, por ejemplo, de la fábrica al puerto, en el país de origen, hay un transporte. Desde el puerto del país de origen a Europa, otro transporte. Una vez importado y después transportado al cliente, al end user, otro transporte y el cliente abre el contenedor y se da cuenta que el producto está contaminado. ¿Quién fue? ¿Dónde ocurrió? Y eso es un tema complicado porque ahí se tiene que averiguar primeramente qué tipo de contaminación es y después investigar dónde ocurrió. Y esos pueden ser litigios o arbitrajes complejos con varias partes. Entonces la importancia de arreglar eso bien y no
de una forma apuradamente al contratar es importante. Yo sí puedo añadir algo y creo que va mi comentario más contractual en ese sentido. Creo que es muy importante en este tema del comercio internacional, transporte, mercancía, hablar y fijar que no se han tocado aquí porque el tiempo es el que es, pero encantado de discutirlo en otra ocasión. Los Incoterms son famosos, la aplicación de lo mismo, creemos que las partes están bastante familiarizadas, en mucho acuerdo, y el Incoterm, hay diferentes Incoterms, y permite, por ejemplo, designar el riesgo dependiendo en qué fase estemos. Si de que la mercancía vaya al puerto, del puerto al otro puerto, del otro puerto a casa, ¿no? Es decir, en diferentes circunstancias, si pasa algo ahí, pues ya está fijada de quién es la responsabilidad de cada cual. Y de nuevo, si esto no se ha regulado, problemas vamos a tener. Lo mismo con el tema del arbitraje, que lo mismo lo comentaba Roberto con la cláusula patológica. En la práctica se ve muchas veces que se ha intentado negociar algo sin tener ni idea, sabiendo que dicen que hay beneficio yendo a arbitraje, pero si escribimos dos cosas y damos dos brochetazos mal puestos, después se hace una cosa que no permite ir más allá, ni para adelante ni para atrás, que para resolver la disputa no sabes si puedes ir a arbitraje o a juzgados, te tienes que pegar 2 años varado hasta que alguien resuelva algo y normalmente vas a acabar en un arbitraje que no se sabe si va a evolucionar bien o en un juzgado de la corte del país de enfrente que tampoco te sientes tú del todo como en casa. Entonces, toda este drafting, como decimos, ¿no? Contractual es problemático y las cláusulas hay que verlas en sus diferentes tesituras. Sí, aquí menciona a nuestro presidente un mensaje en el chat que habla que el asunto es complicado, aunque exista un operador multimodal, o aliviana el tema de la contaminación. Hablamos de lo que estábamos viendo, cargas contaminadas con narcotráfico, hablemoslo de forma directa y cómo esto puede afectar definitivamente toda una operación, eventualmente de una empresa sana que creyó que su carga iba a ir bien hasta país de destino y en el camino fue contaminada y todo el efecto que causa esto a una empresa que está tratando de hacer las cosas bien. Bueno, por supuesto, yo creo que el tema, por suerte hemos tirado, digamos, varios temas que van a generar subtemas y la posibilidad de que hagamos otro de estos encuentros hilando más fina sobre algunos casos, sobre algunos temas. Lo que hemos hablado es un poco de introducir dentro de lo que es la problemática de servicios que da la Organización Mundial, introducir estos temas legales que son muy amplios y muy variados y poder servir de alguna manera de apoyo a los asociados o a quienes quieran ampliar un poco estos conocimientos. Yo no sé si hay alguna otra pregunta de algún otro participante. Hay Bruno, si quieres abres el video y haz la pregunta, por favor. Estás ahí en Irlanda. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder participar. Voy a hacer una pregunta directa a Alonso. Hay un grupo de exportadores que en diciembre, voy a ser muy ejecutivo y haré la pregunta. Hay un grupo de exportadores que en diciembre contrataron 1.300 contenedores con un producto perecible y en un buque que supuestamente tenía una travesía directa a un puerto en China. El buque tuvo problemas con motor y llegó después del Año Nuevo chino, con lo cual perdió la oportunidad comercial, pero además perdió la casi totalidad de la carga. Aparentemente todavía está en inspección. Se perdieron $100 millones declarados por factura, y con los gastos de incineración, remediación y todo lo demás, se estima que está en $130 millones. Los contenedores todavía no han sido descargados. 1.300 contenedores, pongámosle a precio de flete de mercado, $2 millones, $3 millones solo en flete. Entonces la pregunta para el señor Alonso es, ¿esto va para arbitraje y lo arbitra usted o esto va para juicio y nos separamos 50 años?
Sí, sí, no, buena pregunta, Bruno. Creo que te la resuelvo fácil si tuviese el contrato aquí enfrente, porque si nos vamos a una de esas últimas cláusulas del mismo contrato que tú me estás mencionando, si está en español o en inglés, va a ser la de Governing Law and Dispute Resolution o solo Dispute Resolution o en español resolución de controversias. Ahí va a tener que decir, si hay alguna disputa, esta lo pongo rápido, se solventará a través de arbitraje. Arbitration es la palabra mágica. Si no aparece nada, normalmente pondrá que el foro que deba escuchar sobre la disputa sean los tribunales, cortes o juzgados de no sé qué sitio. Típico que aquí yo estoy en Madrid, ¿vale? Y hablo barro para casa en este sentido, que pongo como coletilla cuando el cliente quiere que cualquier disputa se someterá al foro de los juzgados de tribunales de sitios en Madrid, ¿vale? Si ves una u otra cosa, Bruno, vas a saber ya cuál va a ser el medio de resolución del conflicto, ¿vale? Y ahí dentro de esa cláusula, si puede ser arbitraje, pues te va a poder decir igualmente dónde. Si, como decíamos antes, instituciones famosas internacionalmente, la ICC, que es la International Chambers of Commerce, Cámara Internacional de Comercio, quizás el CIA, que es la de Londres, quizás SIAC, que es la de Singapur, que tú me has dicho que viene esto por China, quizás en China la propia de Beijing, CIETAC, son famosas todas estas y aportan un lugar de independiente y donde hay diferentes árbitros listados que pueden resolver la disputa y no solo los de la lista, sino de fuera de ella que pudiese llamar. No sé si te resultó la pregunta, Bruno, pero entiendo que en esa cláusula, en ese contrato, va a estar respuesta y hay que leerla para decir, oye, tribunales o arbitraje. Sí, Bruno, ¿escuchaste? Sí, me voy a hacer solo una repregunta instantánea, muy corta. El buque tiene su propio seguro, el H&M, y entonces imagino que cuando hay una demanda por siniestro, demanda comercial, se van contra la compañía supuestamente si es que han asegurado la carga. No todos los despachos, no todas las exportaciones van bajo Incoterm, no todas están aseguradas. Es una práctica comercial real, lo sabéis vosotros como abogados, pero asumamos que se va contra y se van contra el seguro. El asunto es, en tu visión o en su visión, ¿cuál es el primer actor de seguros que va a aceptar el reclamo? ¿O será que no se acepta un reclamo? Hay diferentes situaciones, Bruno, y es verdad que para darte una respuesta más específica debería intentar echar un vistazo a todo el compendio de documentos que tenéis y contrapartes o seguros dando vueltas. En inglés siempre se llama la teoría del Deep Pocket Theory, que es la de, oye, vete contra el que más dinero tenga en el bolsillo y dependiendo, ¿no?, de quién va a ser responsable o no, si el demandante, el demandado podría ya responder. Si el demandado ves que no tiene bienes, va a tener que ser la aseguradora. Va a depender de la casuística, de lo que se haya pactado previamente a nivel de resolución de controversia y a partir de ahí habrá que nuevamente hacer una estrategia procedimental de ir contra A, B o C, atendiendo a las obligaciones que van a tener y atendiendo también a la posible insolvencia en ese sentido. Excelente, gracias Alonso y Bruno también por la pregunta. ¿Alguien más para generar algún comentario? Sí, presidente, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por darme participación. Y simplemente ya creo que al final, pero quiero intervenir brevemente. Estuve escuchando atentamente esta magistral panel, la verdad que fabuloso. Uno aprende muchísimo de este tema y es una cuestión que vamos a tener que ocuparnos en la Organización Mundial más estrechamente. Ya lo hemos estado hablando con el directorio, el tema de vincular a los profesionales arbitrarios o abogados en estos temas porque nuestra organización lo demanda, ¿no? Estaba hablando justamente del tema de aranceles, estaba prestando mucha atención en el tema de aranceles al principio de este panel, que lo abordaron ampliamente,
Y a nosotros nos interesa este tema. Les decía recientemente que es una ocupación que tenemos desde la Organización Mundial, porque, y esto es a mi criterio y lo hago propio, si bien muchos directores de la Organización Mundial me lo han manifestado como acuerdo, pero digamos, sí es particular. Yo creo que aquí pasa por un tema de egocentrismo, el tema de los aranceles y la controversia que estamos teniendo en estas disputas internacionales. El tema geopolítico que nosotros hemos tratado y hemos abordado en distintos paneles de nuestra organización mundial, pero creo que esto lo transformamos. Ese geopolítica, yo lo transformé en egopolítica. Simplemente le di un orden a las letras de geo, ego. Y me parece que eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Hay un ego y un egocentrismo muy grande que nos está provocando un conflicto en el tema de los aranceles, la amplitud de las controversias, y en los cuales ustedes, los letrados, nos van a tener que ayudar y muchísimo. Pero me parece que tenemos que ir pensando en ese tema. Cómo vamos trabajando, preparándonos anticipadamente, siendo preventivos. Justamente hemos planteado también dentro de la prevención del Observatorio Mundial de Logística Preventiva, creo que también vamos a tener que insertar esa parte en cómo estos temas egopolíticos nos están afectando notoriamente a nivel mundo en los aranceles, en el comercio internacional, en el transporte de carga, etcétera, etcétera. Así que quería aportar este tema, quería comentarles a todos ustedes, justamente todos quienes están presentes aquí y a ustedes los panelistas, ese tema que tanto hoy nos está ocupando en nuestra organización mundial. Gracias por permitirme intervenir en este momento. Gracias. Tiene la mano levantada Lisbeth Ramírez desde Guatemala. Lisbeth. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias. De verdad, algo muy importante todo lo que escuché el día de hoy. Creo que, bueno, desde Guatemala yo estoy en el área de transportes y creo que es muy importante conocer todos estos ámbitos a nivel mundial realmente y cómo afectan, porque nosotros como transportistas también debemos de asesorar y guiar, acompañar a nuestros clientes, tanto importadores como exportadores, para no tener estas situaciones ya en puertos de destino o bien saliendo de nuestro país también, ¿verdad? Entonces, de verdad se los agradezco mucho y gracias por tomarnos en cuenta y siempre estaré pendiente de sus capacitaciones. Muchas gracias, Lisbeth, por el comentario, y es parte del objetivo de lo que anda buscando casualmente la Organización Mundial. Como ustedes saben, nosotros estamos en un proceso que estamos desarrollando el Observatorio Mundial de Logística Preventiva, que es uno de los grandes proyectos de la Organización Mundial. Este Observatorio Mundial es una fuente importante de información sobre gestión de riesgo en la cadena de suministro y en todas las operaciones. Son sistemas de una plataforma tecnológica sobre alertas tempranas en materia de disrupciones, y vamos a coordinar también muchos de estos aspectos. Los vamos a manejar bajo la perspectiva legal, razón del por qué hemos venido trabajando con el doctor Hermida sobre los aspectos de cómo pueden estos asuntos legales incorporarse a todo el esfuerzo que está haciendo la Organización Mundial con todas las empresas vinculadas a nuestra Organización Mundial en aspectos relacionados a mejorar todos los temas legales dentro de la gestión del riesgo de las operaciones, que muchas veces, reitero, muchas veces dejamos de lado y que tenemos que todavía estar mucho más preparados para esto. Así que yo, de mi parte, no tengo ahorita nada más un comentario que hizo la doctora Angélica Quintero desde Colombia sobre la importancia del evento. Vamos a ampliar más conocimientos, sí, sobre este tema y temas muy concretos. Hoy es una entrada inicial al tema de arbitraje y de resolución de conflictos, pero vamos a tener más el tiempo, y si nos permite tanto Taviso, Alonso y el mismo Roberto, será para otra ocasión también en que nos centremos a hablar sobre algunos otros puntos. Así que de mi parte y de parte de la Organización Mundial, un agradecimiento a estos tres excelentes profesionales que nos han acompañado el día de hoy
Y no sé, Roberto, Alonso y Taviso, si tienen algo más. Bueno, yo por mi parte también agradecer y efectivamente, ¿cuál fue la idea que tuvimos, Héctor, que vos me planteaste? Que era un poco introducir el tema, ¿no es cierto? Yo creo que esto da para mucho más, hay un montón de aspectos que tienen que ver con la problemática jurídica que vincula el transporte, a la logística y todo, y bueno, creo que debe ser una de las funciones que debe asumir la organización dentro del rol que tiene establecido, ¿no es cierto? Alonso, Taviso, sus comentarios finales. Igualmente, muchas gracias por habernos invitado. Fue muy interesante poder participar y bien, gracias y atentos a la próxima vez. Muchas gracias, Alonso. Suscribo las palabras de mi compañero Taviso, de Roberto, a mi gracia y gratitud hacia la organización, hacia ti, Héctor, y cualquier cosa ya sabéis, nos encontráis al otro lado de la pantalla, fáciles de encontrar somos en la página web, en LinkedIn, y estaremos en contacto. Una alegría esto. Muy bien, fabuloso. Ya iremos craneando algún otro temario, algún otro evento en los próximos meses. Yo sé que la organización hace uno de estos encuentros una vez por mes, pero bueno, vamos a tomarnos un tiempo pero de todas maneras vamos a seguir en contacto para conversar algunos temas que hayan surgido como inquietudes dentro de toda esta conversación tan interesante, de la cual han intervenido en un momento más de 30 intervinientes vinculados con la organización. Entonces, vamos a seguir conversando, Héctor, Ricardo, de todos estos temas, porque nosotros muy gustosos de colaborar con la organización. Además de que lo conozco a Héctor desde hace tantos años y es realmente un muy conocedor de los temas desde la época que estabas en zonas francas. Muy de los bien. temas de zonas francas.